Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 615, en el que continuaremos con el track de ética, seguridad y aspectos legales. Mi nombre es Carolina Vargas, soy médica clínica y residente de informática en salud, y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de aspectos legales y marcos regulatorios sobre la protección de datos personales en el campo de la inteligencia artificial en salud. A lo largo de este Ateneo vamos a hacer un recorrido por una introducción sobre el tema, vamos a ver las legislaciones vigentes, tanto internacionales como nacionales, vamos a ver la presentación de dos artículos, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud al respecto y vamos a cerrar con algunas conclusiones. Bueno, a modo de introducción podemos decir que el rápido avance de la inteligencia artificial fue llevando una creciente aplicación en el campo de la salud, transformando de esta forma la manera en que se diagnostican, se tratan y se gestionan las condiciones médicas. Y si bien toda esta evolución tecnológica fue demostrando ser prometedora, también plantea importantes desafíos en lo que es en relación a la privacidad y protección de datos en el ámbito de la salud. La utilización de la inteligencia artificial en salud implica lo que es la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos médicos y personales, y estos datos pueden contener información que es altamente sensible, incluyendo historiales médicos, diagnósticos, tratamientos y otros detalles confidenciales de los pacientes. Por lo tanto, lo que es la protección de la privacidad de estos datos se va a convertir en una necesidad ética y legal. En esta perspectiva es que surge lo que es la necesidad de una regulación legal sólida y coherente que aborde la privacidad de datos en el contexto de la inteligencia artificial en salud. Esta regulación debe tener en cuenta tanto lo que son los derechos como la confidencialidad de los pacientes en el desarrollo responsable de la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad. En el presente Ateneo vamos a explorar lo que es la regulación legal actual sobre privacidad de los datos en salud, vamos a analizar los aspectos jurídicos y sociales involucrados en la gestión de datos sensibles en el ámbito médico y cómo las diversas legislaciones nacionales e internacionales fueron abordando todo este tema. Entonces, entre las legislaciones internacionales vigentes vamos a describir lo que es la europea y la estadounidense. En cuanto a la Unión Europea, existe lo que es la ley GDPR por las siglas en inglés, que significa Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigencia desde mayo del 2018. Su objetivo principal es el de fortalecer y unificar la protección de datos personales dentro de los países miembros de la Unión Europea y garantizar los derechos y privacidad de los ciudadanos europeos en un mundo que cada vez está más digitalizado. El RGPD reemplazó lo que es la anterior Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea y tiene un alcance mucho más amplio y mucho más riguroso, como el tratamiento de datos personales en la nube, el intercambio de datos entre países miembros y el tratamiento de datos de origen genético. Además, también se aplica a todas las empresas y organizaciones que tratan datos personales de ciudadanos de la Unión Europea, sin importar si tienen sede dentro o fuera de la Unión Europea. Entonces, en resumen, digamos, el reglamento se aplica incluso a países que no pertenecen a la Unión Europea cuando tratan datos personales de sus ciudadanos. Algunos aspectos claves de este reglamento eh, son lo que es sobre el consentimiento, es decir, que el reglamento establece que el procesamiento de datos personales requiere que haya un consentimiento claro y específico del individuo y además este consentimiento tiene que ser fácil de retirar en cualquier momento de ser necesario. Los derechos de los ciudadanos, en los que el reglamento le otorga a los ciudadanos de la Unión Europea varios derechos sobre sus datos personales, como son el derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos. La responsabilidad y transparencia, en el que las organizaciones deben ser transparentes sobre cómo y por qué procesan los datos personales y deben implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger esos datos. La notificación de violaciones de datos, que quiere decir que si se produce una violación de seguridad que ponga en riesgo los datos personales, las organizaciones deben notificar a las autoridades de protecciones de protección de datos y en ciertos casos también a los ciudadanos afectados.
Y por último, la designación de un oficial de protección de datos, que sería que algunas organizaciones deben designar a un oficial de protección de datos para supervisar el cumplimiento del reglamento dentro de la empresa. Este reglamento de la Unión Europea establece un nuevo estándar para la protección de datos en lo que es la era digital y tiene un impacto significativo en cómo las empresas y organizaciones manejan y protegen los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos la ley IPA, que se encuentra en Estados Unidos, que es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud. Es una legislación federal que fue promulgada en el año 96 y su objetivo principal es el de proteger la privacidad y seguridad de la información de salud de los pacientes, estableciendo estándares y regulaciones para la industria de la atención médica y para aquellos que manejan datos de salud protegidos. Entre los aspectos más destacados de esta ley encontramos que define qué información se puede usar, qué información se puede divulgar y de qué manera, los derechos de los pacientes sobre su propia información de salud. Dispone también que las entidades cubiertas como proveedores de atención médica o servicios electrónicos o compañías de seguros implementen medidas para proteger la información. También obliga a que las entidades cubiertas implementen medidas de seguridad como controles de acceso, de autenticación, auditoría, cifrado, para proteger toda la información contra amenazas de seguridad y que capaciten a su personal en la protección de la privacidad. Y por último, establece estándares técnicos y organizativos para proteger la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información de salud electrónica. El cumplimiento de la ley IPA es fundamental para garantizar la privacidad y seguridad de la información de salud de los pacientes, así como para proteger a las entidades cubiertas de posibles sanciones y multas por violaciones a la ley. Por otro lado, a nivel nacional, en Argentina contamos con dos leyes que vamos a mencionar. En primer lugar, a la ley de habeas data, que fue incorporada a la Constitución Nacional en la reforma del año 94 en su artículo 43. El término habeas data proviene del latín y significa tener datos. Esta ley lo que tiene como objetivo es proteger los derechos de privacidad y control sobre los datos personales de los individuos. Le otorga a las personas el derecho a acceder, actualizar, corregir, suprimir la información que las entidades públicas o privadas poseen sobre ellas, así como a conocer la finalidad por la cual las entidades pueden tener sus datos personales. El concepto de habeas data se fue convirtiendo en una parte esencial para garantizar lo que es la transparencia en el manejo de datos personales. Y además en Argentina, esta legislación también fue implementada en varios países como Colombia, Perú, Chile, Uruguay y México. Y en segundo lugar tenemos a la ley número 25.326 de protección de datos personales, que está vigente en Argentina desde el año 2000 y tiene como objetivo proteger los datos personales de todos los ciudadanos argentinos y establecer los principios y regulaciones para su tratamiento responsable y seguro por parte de las entidades públicas y privadas de todo el país. Esta ley destaca algunos aspectos que son, por ejemplo, el consentimiento informado, en el que dice que el tratamiento de los datos personales requiere el consentimiento informado y expreso del titular de datos, a menos que exista una excepción prevista en la ley. Por otro lado, tiene una finalidad y una proporcionalidad, es decir, que los datos personales solo pueden ser tratados para fines específicos y legítimos y el tratamiento debe ser adecuado, relevante y no excesivo en relación con la finalidad que se persigue. Por otro lado, están los derechos de los titulares, en los que la ley reconoce los derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación y oposición, que son conocidos en realidad como derechos ARCO, para todos los titulares de los datos personales. Otro punto importante es la seguridad, en la que dice que los responsables del tratamiento deben adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales contra el acceso no autorizado, la modificación, divulgación o la destrucción.
También hace referencia a lo que es la transferencia internacional de los datos, es decir, que si se realiza una transferencia de datos personales a países que no ofrecen un nivel adecuado de protección, el titular tiene que ser informado y dar su consentimiento expreso, salvo algunas situaciones previstas también por la ley. Y por último, lo que es el registro de bases de datos, en la que los responsables del tratamiento deben inscribir las bases de datos en un registro ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el organismo encargado de supervisar y hacer cumplir esta ley. En junio de este año 2023, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de ley por el cual se propone la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, número 25.326, y su modificatoria, con el fin de que se puedan abordar nuevos desafíos surgidos justamente por las transformaciones tecnológicas y el desarrollo de la economía digital, y al mismo tiempo que se pueda alinear con los estándares regionales e internacionales. Bueno, ahora sí, pasando al siguiente punto que es la presentación de los artículos, vamos a empezar con este primero que es titulado Protección de la privacidad en el uso de inteligencia artificial para la atención médica, la regulación china en perspectiva comparativa. Este artículo fue publicado en el año 2022 y parte de la base de que la inteligencia artificial relacionada a la tecnología médica se basa en la recopilación y el uso de la información del paciente y que los problemas de protección de la privacidad se están volviendo cada vez más complejos. Digamos que compartir la información cada vez ha resultado más conveniente y rentable. Entonces, el objetivo de este artículo fue el de examinar el estado de la legislación de protección privada de la privacidad en China y compararlo con Estados Unidos y la Unión Europea. A pesar de ser este el objetivo del artículo, nosotros nos vamos a enfocar en los desafíos que plantea el artículo para lo que es crear un marco legal. En primer lugar, el estudio aborda lo que es la interrelación entre privacidad e información personal y cómo la conceptualización afecta la protección legal en los diferentes países. Podemos decir que si bien la privacidad y la información personal están entrelazadas, no son conceptos idénticos. La información personal incluye datos privados y no privados como conversaciones digitales, divulgación de números de teléfono sin consentimiento, etc. Estos conceptos fueron llevando a diferencias en la elección de modelos de protección legal en diferentes países, como el enfoque que, por ejemplo, es unificado en Estados Unidos y la separación gradual que hace de estos conceptos en la Unión Europea, o en China, por ejemplo, que se separan estos dos conceptos. Después, otro punto importante es tener en cuenta la información personal sensible, porque no es lo mismo que la información personal general. La información sensible abarca lo que es aparte de los datos de salud, que sabemos que son los datos sensibles, los datos biométricos, creencias religiosas, cuentas financieras, ubicaciones y datos de menores de 14 años. Otro desafío que marca como importante es la recopilación de datos, en donde destaca que las filtraciones de privacidad en inteligencia artificial ocurren durante tres etapas. Durante la recopilación excesiva o confidencial de la información personal en diferentes plataformas, en el uso indebido o en el intercambio de información de datos, y en predicciones algorítmicas que revelan información oculta. La realidad es que la precisión de los algoritmos de inteligencia artificial elimina la necesidad de información directa, aumentando el riesgo de fugas en diagnósticos y tratamientos. Entonces, los resultados de estos algoritmos debieran estar protegidos legalmente como una extensión de la información privada. Después, en cuanto al consentimiento informado, que plantea también como desafío, dice que si bien la protección de la privacidad se basa en el mismo, se debilita con lo que es el Big Data, la inteligencia artificial y la atención médica. Entonces es difícil informar completamente sobre el propósito y el uso de la información personal. Como ya se fue remarcando en Ateneos anteriores, las tecnologías de inteligencia artificial utilizan algoritmos difíciles de descifrar, que son conocidos como el efecto de caja negra,
lo que va a dificultar la protección de la privacidad médica y la interpretación de las decisiones algorítmicas. Entonces, la transparencia algorítmica es crucial para reducir los riesgos de privacidad. El uso de la inteligencia artificial en salud requiere grandes cantidades de datos y poder obtener ese consentimiento individual para cada evento de procesamiento puede ser engorroso o ineficiente para el desarrollo médico. El último desafío que destaca esta publicación es el de la desidentificación, en la que ciertos datos pueden estar vinculados directamente a personas identificables. A pesar de esto, en el campo de la salud, algunos datos médicos y de salud no pueden ser anonimizados sin perder su valor original, y esto puede presentar un dilema porque la anonimización es clave para proteger la privacidad, pero también puede limitar la utilidad de los datos en investigación y diagnóstico. Entonces, con el desarrollo de técnicas de identificación inversa, hay posibilidad de que la información que se consideraba anónima en el pasado pueda ser vinculada nuevamente a individuos identificables. Esto significa que lo que es el anonimato completo en Internet puede en realidad ser difícil de lograr porque la mayoría de los datos en línea podrían ser potencialmente vinculados a personas identificables si se combinan con otras fuentes de información personal. Entonces, las instituciones de salud pueden tomar precauciones a partir de medidas como podrían ser los acuerdos de confidencialidad, la desensibilización de los datos y las técnicas de anonimización. Pasando al siguiente artículo, es el titulado Análisis de cuestiones legales de protección de información personal en el campo de la Big Data. Fue publicado también en el 2022 y el objetivo de este artículo fue el analizar los desafíos actuales sobre la protección de la información personal en la era de la generación de Big Data desde lo que es la perspectiva legal. Este artículo también es de China y se parte de la premisa de que bajo la legislación actual, los recolectores de datos deben informar a los individuos sobre los datos que recopilan, el propósito y obtener su consentimiento informado. Pero, a pesar de esto, la realidad es que los datos recopilados pueden tener múltiples usos inesperados y los recolectores no pueden prever completamente su valor y efectos. Entonces es por esto que en el desarrollo del artículo se hace énfasis en aspectos clave a tener en cuenta sobre la legislación en lo que es hoy en día en la era del Big Data. En primer lugar, la legislación de protección de información personal no puede limitarse a lo que es la protección tradicional y debe tener diseños de sistemas nuevos y únicos en el desarrollo y utilización de esta información. Por otro lado, la gestión de datos transfronterizos debe fortalecerse, dado que en lo que es la era de Big Data, la legislación nacional sobre información personal se fue volviendo más compleja debido al procesamiento de datos en la nube y al aumento del flujo de datos entre países. Entonces, como dijimos antes, en este aspecto podemos remarcar nuevamente de que, por ejemplo, el reglamento de la Unión Europea rige para ciudadanos europeos tanto estén dentro de las localidades de la Unión Europea como fuera, como fuimos viendo antes. Por otro lado, la protección de información personal de los niños es crucial porque ellos son los que pueden acceder fácilmente a dispositivos exponiéndose a riesgos en la utilización ilegal de datos recopilados. Por esto es que en realidad se deberían establecer reglas especiales para proteger la información personal de estos niños, designar un responsable de su protección y controlar el acceso a la información, informar de forma clara y visible al tutor del niño, obtener su consentimiento y ofrecer una opción de rechazo para el uso de la información de identificación de menores. Y por último, proporcionar mecanismos para presentar quejas, informes y correcciones o eliminar la información personal de los niños. Entonces, en base a todo esto que presentamos, el artículo propone las siguientes recomendaciones para poder crear un marco legal adecuado.
Primero, un sistema de derecho al olvido. Acá diferencia entre lo que es el derecho al olvido y el derecho de eliminación. Por un lado, el derecho de eliminación le permite a las personas eliminar información personal recopilada y utilizada de forma ilegal, pero por otro lado, el derecho al olvido busca excluir la relación entre la información y el sujeto, lo que puede lograrse mediante correcciones, reducción en los resultados de búsqueda y mediante el anonimato de la información. Entonces, según este estudio, el ejercicio del derecho al olvido está condicionado a ciertas circunstancias como el haber logrado el propósito previo de la recopilación, la expiración del plazo de prescripción y la recopilación ilegal o falsa de información personal. Por otro lado, propone lo que es el derecho a la portabilidad, que vimos anteriormente que aplicaba a algunos de los reglamentos. En este caso se destaca que el sujeto de la información personal tiene derecho a obtener la información proporcionada por el controlador de la información y a transferir sus datos a otros controladores o en otras plataformas. Otro punto importante que resalta es la supervisión en el extranjero y la autodisciplina de la industria. En lugar de depender únicamente de regulaciones gubernamentales estrictas, la autodisciplina de la industria implica que las propias empresas se comprometen voluntariamente a autorregularse, a establecer normas, estándares, políticas y prácticas para proteger los datos personales de sus clientes o de sus usuarios. Estas normas de autodisciplina serían vinculantes para los miembros de la industria y además deberían complementarse con un sistema de supervisión de mercado para coordinar las medidas de protección de la información personal. También recomienda el sistema de comisionado de datos, mecanismos de evaluación de terceros y además un acuerdo de uso de información personal que esté estandarizado. Todo esto para garantizar la protección y el uso adecuado de la información personal en el contexto del Big Data. Y por último, mejoras en el diseño de ese acuerdo para que los usuarios también puedan entenderlo fácilmente y evitar que los usuarios den permiso sin saberlo. Bueno, para ir finalizando, recordemos que la Organización Panamericana de la Salud detalla líneas de acción en su documento de 8 principios rectores de la transformación digital del sector de salud, con una serie de recomendaciones para concretar ese llamado a la acción. Destacando los puntos más importantes, la OPS menciona, por ejemplo, que recomienda fundamentalmente fomentar políticas y regulaciones para el uso y el avance de las nuevas tecnologías en salud que garanticen la seguridad y la privacidad de las personas. Se recomienda facilitar el acceso y gobernanza de datos, de modo que permitan implementar estrategias de inteligencia artificial en el campo de salud, dependiendo esto en gran medida de lo que es el desarrollo de redes de sistemas de información en salud sólidas, así como de políticas y regulaciones justamente que faciliten la accesibilidad a los datos, garantizando seguridad y privacidad. Construir también un sistema de innovación en inteligencia artificial abierto y cooperativo, promoviendo el desarrollo de códigos de acceso abierto a algoritmos y aplicaciones, para ello garantizando la privacidad y seguridad de la información a través de políticas y regulaciones claras. También una de las recomendaciones que hace es de acelerar los marcos éticos y legales, estimulando la investigación de los problemas éticos y los interrogantes sobre el uso de los datos personales. Y por último, adecuar los marcos jurídicos para una implementación segura y responsable de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud pública. A modo de conclusión sobre este Ateneo, entonces podemos decir que la tecnología de inteligencia artificial va a ofrecer grandes oportunidades para el desarrollo de la atención médica, pero también va a plantear riesgos y desafíos relacionados con toda la privacidad del paciente. Entonces, en este punto es fundamental establecer una regulación adecuada para el manejo de la información de atención médica del paciente en el contexto de las aplicaciones de inteligencia artificial, y esta regulación debe abarcar todas las etapas desde lo que es la recopilación hasta el uso de los datos. La privacidad de los pacientes tiene que ser un elemento fundamental en la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito médico.
También podemos decir que la innovación tecnológica y las ganancias de las empresas no deben prevalecer sobre los derechos de privacidad de las personas, porque el propósito último de cualquier desarrollo tecnológico debiera ser mejorar el bienestar y el servicio a los seres humanos. En resumen, digamos que la adopción de las tecnologías de inteligencia artificial en la atención médica debe ser cuidadosamente regulada y equilibrada para garantizar el respeto y la protección de la privacidad del paciente sin ir a obstaculizar la innovación y el progreso tecnológico en el campo médico. Si bien actualmente se fueron implementando diversas regulaciones en diferentes países, como fuimos viendo, todavía persisten aspectos por definir más en detalle. Bueno, muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo Ateneo para iniciar el track de diseño UX UI a cargo del licenciado Javier Castro. Muchas gracias.